En este vídeo te voy a enseñar las 4 claves que tienes que tener en cuenta para hacer una escultura en Blender desde cero. La primera clave y la más importante para hacer una escultura es hacer un buen blocking. Y un blocking no consiste en otra cosa que colocar formas básicas, geometrías básicas dentro de nuestra escena que vayan dando forma a nuestro objeto. Para este ejercicio yo os recomiendo que hagáis una mano. Una mano la tenemos todos delante y es una referencia que podemos consultar permanentemente. Entonces tendríamos que buscar cuáles son las formas básicas que cuadran con nuestra mano y darla con formas generales en modo objeto como habitualmente trabajamos en Blender. La segunda clave, cuando ya tenemos el blocking perfectamente hecho, es saber que tenemos que aplicar la escala de nuestros objetos para que las brochas funcionen bien y nuestro programa interprete bien los movimientos que estamos haciendo. La tercera clave es que para unir objetos necesitas hacer un join para convertir todas esas formas geométricas distintas en una misma forma geométrica. Y la cuarta clave es que para poder trabajar con toda esa geometría necesitamos darle una densidad de polígonos adecuada y para ello utilizamos la herramienta Remesh. Cuando estamos trabajando con formas básicas de Blender, ellas por defecto tienen un polígono bastante pequeño y para esculpir esto no nos vale. Para esculpir necesitamos que la densidad de polígonos sea muchísimo más grande, entonces si hemos puesto unas formas geométricas muy básicas y muy afiladas, lo que necesitamos es darle más subdivisiones. Para ello podríamos utilizar simplemente el modificador de Subdivision Surface, pero en escultura tenemos una herramienta que se llama Remesh, que es la que más utilizamos. Si yo he añadido un cubo y entro en modo escultura, si yo ahora intento esculpir este cubo, no voy a poder porque no tengo casi polígonos. ¿Veis? No se deforma prácticamente nada. Entonces tenemos aquí arriba la opción de Remesh. Le damos a Remesh y esto es el tamaño del voxel. El voxel es la unidad de medida que tenemos para la escultura y para el tamaño de los polígonos que vamos a generar. Ahora mismo está en 0,1 metros y si le damos y accedemos al modo edición, vemos que nos ha añadido un número de subdivisiones del tamaño que dice. Y ahora sí que podríamos esculpir sobre nuestro cubo. No obstante, este tamaño es demasiado grande para cuando estamos trabajando con escultura. Yo el Remesh lo suelo poner en 0.035. Y ahora si le doy a Remesh, al botoncito este de aquí, y entro en modo edición, vemos que tenemos una densidad de polígonos bastante más interesante para poder trabajar. Y este es el motivo por el que la escala en la escultura tiene que ser grande, para que el Remesh funcione. Este cubo que estoy utilizando ahora mide 2 por 2 metros, pero si yo selecciono el cubo de al lado que mide 1 por 1 metros, y le aplico el mismo Remesh que le he aplicado al de al lado, cuando entro en modo edición veo que tienen exactamente el mismo tamaño. Voy a unir estos dos cubos para que formen parte del mismo objeto. Para ello, botón derecho sobre los dos objetos seleccionados y le damos a Join. Ahora si entro en modo edición, vemos que los dos objetos tienen el mismo tamaño de voxel. ¿Esto qué significa? Que si yo estoy haciendo una escultura en milímetros, en tamaño milimétrico, como por ejemplo este cubo que tengo aquí preparado, y yo entro en modo escultura y le hago un Remesh de 0,035, cuando entro en modo edición veo que no se han añadido polígonos, tengo que reducir el tamaño del voxel muchísimo para que eso se aplique a 1 milímetro. Y el problema que tiene Remesh es que el límite que nos pone para poder hacer Remesh es 0,0001 metros. Entonces yo le puedo hacer máximo este Remesh, que no está mal para trabajar, pero no es suficiente. Yo si me acerco no tengo detalle suficiente como para poder seguir esculpiendo. En cambio, si estoy trabajando con una escala más grande, este tamaño lo puedo reducir muchísimo más y me puede permitir hacer muchísimos más detalles. Es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar, porque por ejemplo, este cubito tan pequeño, el máximo de polígonos que le podemos aplicar es de 61.000 caras, y 61.000 caras para una escultura compleja se nos queda pequeño. Hay esculturas que tienen 4, 5, incluso 8 o 10 millones de polígonos. Entonces, con una escala muy pequeña es muy difícil trabajar. Y cuando estamos esculpiendo en una escala apropiada, en una escala grande, en una escala en metros, como nos sugiere Blender, llega un momento en el que necesitamos también más densidad de polígonos. Y en lugar de aplicar el Subdivision Surface, lo que podemos hacer es un Remesh, evidentemente. Bajamos el tamaño del voxel poco a poco. Si yo bajo a 0,029 y le doy a Remesh, estos polígonos ahora son más pequeños y puedo trabajar un poquito mejor. E incluso si quiero tener más nivel de detalle, puedo seguir bajando progresivamente. De esta forma cada vez los polígonos son más pequeños y me permiten esculpir mejor. Vamos a exagerarlo un poco más. Y ahora tenemos un nivel de polígonos súper pequeño, súper pequeño. Y esto nos permite hacer detalles muy grandes. Y como veis, en estos cubos, el número de triángulos en las estadísticas dice que es de 1 millón. 1 millón de triángulos ya son muchos más triángulos que los que nos permite un cubo más pequeño como este. Aún así se están sumando los de este cubo y los de este, pero el Remesh nos permitiría seguir bajando hasta
0,001 metros y ahí aplicaríamos el máximo de polígonos posible. Es muy raro que necesitéis bajar hasta el 0,001, que es el límite que nos permite Blender. Y ahora, cuando tengamos nuestro blocking completamente hecho con formas generales, lo que tenemos que tener en cuenta también a la hora de esculpir es que antes de ponernos a hacer remesh y antes de esculpir tenemos que aplicar la escala de nuestros objetos y probablemente también unirlos. Aplicar la escala del objeto es muy importante porque si nos metemos directamente al modo escultura y le hacemos un remesh, vemos que nuestra brocha se deforma y se deforma en proporción a la escala. Es decir, en Z es mucho más alta, como vemos en este valor. Si yo lo modifico, también se modifica mi brocha porque la escala es errática, la escala no está bien puesta. Entonces tendríamos que venir primero a modo objeto, aplicar la escala y luego ya podríamos hacerle un remesh. Y como veis, ahora ya tenemos nuestra brocha circular y ya podemos tener un manejo mejor sobre la escultura. Y luego, si queremos juntar varios objetos, desde el modo objeto lo que tenemos que hacer es seleccionarlos todos y con el botón derecho pulsar en Join. Al pulsar en Join se nos unen todos dentro de un mismo objeto, como vemos aquí arriba, y si entramos en modo escultura podemos hacerle un remesh a todo el conjunto. Una vez aplicado el remesh, si entramos en modo edición, vemos que la densidad de polígonos de todo el objeto es exactamente igual. Y aquí ya podríamos empezar a trabajar. Y lo importante de hacer un buen blocking es que si tenemos unas formas básicas muy bien hechas y muy bien proporcionadas, luego a la hora de esculpir, simplemente pasándole el smooth por encima, ya se nos van quedando las formas que nosotros queremos. Evidentemente este blocking no es un blocking bueno. Este blocking es simplemente un ejemplo que os he puesto. Pero si hacemos un blocking como el de la mano, simplemente pasando un poquito el pincel de smooth por los cilindros que le hemos colocado o las esferas que le hemos colocado, ya podemos ir dándole una forma bastante más interesante. Yo, por ejemplo, si ahora juntara estos dos objetos y me viniese al modo escultura para aplicar un remesh de estos dos objetos, ya podría perfectamente con el pincel de smooth, podría unir estas partes de una forma muy fácil y muy rápida. Y con pinceladas más suaves, pues ir dándole la forma que nosotros queramos. Entonces, en la escultura lo más importante es siempre ir de más a menos, de tener unas formas más generales a las formas más concretas. Aquí, por ejemplo, ya le hemos dado la forma a la mano que más o menos va a tener y ahora ya consistiría en ir detallando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Si nos fijamos en esta mano lo que tiene son un montón de fibras. A esas fibras les podemos dar volumen utilizando diferentes pinceles. Un pincel que se me ocurre que podríamos utilizar sería Draw Sharp en un tamaño chiquitito e ir tirando líneas por encima. Entonces, con nuestro lápiz, que es mucho más fácil de controlar la presión, ya podríamos ir dándole formas más detalladas a esta mano. Podríamos ir haciendo aquí unas líneas, ir marcando un poquito el contorno y poco a poco, pues cada vez que pasamos un poquito el pincel le pasamos el smooth suavecito por encima. ¿Que queremos que sea más incidente o que los polígonos se aplanan demasiado rápido? Pues lo que podemos hacer es incrementar el remesh. Si vemos que nos estamos quedando cortos de polígonos y que con estos polígonos no podemos trabajar bien, le podemos aplicar más remesh. Como veis, no hace falta tener precisión de cirujano con la escultura, porque a medida que vamos dándole detalles, luego le pasamos el pincel de smooth por encima y nuestra escultura va quedando más suave. Si le pasamos el smooth, podemos corregir bastante de los errores. Incluso si no hemos aplicado muchísimas subdivisiones, podemos llegar incluso a volver a borrar todo el proceso. Y de esta manera, utilizando el control, utilizando el shift y utilizando las diferentes fuerzas del pincel, además de ir cambiándole un poquito el tamaño al pincel, podemos dar más detalles. Aquí, por ejemplo, me he quedado casi sin polígonos, entonces mi intención ahora mismo sería reducir un poco. Si arrastramos con el lápiz en la barra de remesh hacia la izquierda y hacia la derecha, podemos modificar también el valor. Y ahora ya tengo bastante más densidad de polígonos con los que poder trabajar. Y puedo seguir tirando líneas que simulen ser pues fibras musculares. Y así con todo, es ir de menos a más. Hacemos unas líneas y luego le pasamos el smooth por encima. Luego, si queremos ser más precisos, pues podemos a lo mejor acercarnos y tirar ya líneas un poquito más fuertes y podemos tirar una hacia adentro apretando el control y otra hacia afuera, una hacia adentro y otra hacia afuera. Pasamos un poquito el smooth por encima y ya tenemos pues unas ondas que esto luego a la hora de imprimir sí que se van a notar. Es un proceso bastante largo, pero que al final, después de trabajar un buen rato, obtenemos resultados como este. Esto es una escultura que me ha costado a mí hacer varias horas, no sabría decir si 4 horas más o menos, desde que hice el blocking hasta que he terminado todo el objeto completo. Pero si os fijáis, tiene un nivel de textura bastante importante y he pasado con el pincel bastante tiempo. Así que lo importante para tener un buen resultado de escultura es tener siempre un buen blocking. Y cuando hemos hecho un buen blocking, luego trabajar con el pincel de forma más fina e ir haciendo un remesh cada vez más pequeño para ir perfeccionando todos los detalles. Y cuando ya tenemos una densidad de polígonos alta, ya podemos empezar con detalles tan finos como puede ser la hendidura del ojo o estas líneas de fibras musculares que luego a la hora de imprimir quedan tan bien.
Así que, recapitulando, para poder hacer una buena escultura, lo primero que tenemos que hacer es el blocking, que es ese sistema por el cual a través de formas básicas vamos dándole forma a nuestro objeto que queremos modelar. Un buen ejercicio es hacer una mano, porque todos tenemos una mano y todos tenemos la referencia delante de nuestra cara. Podemos mirar y podemos ver las proporciones e incluso podríamos pegar la mano a la pantalla para ver si estamos teniendo las buenas proporciones. Cuando ya tenemos un buen blocking, lo importante es aplicar la escala de todos los objetos y luego es ir uniendo objetos poco a poco e ir esculpiendo dándole formas generales. Y cuando ya hemos hecho el join de todos nuestros objetos y tenemos nuestra mano o nuestra figura completamente uniforme en un mismo bloque, ya consiste en ir dando detalles y más detalles y más detalles, y los detalles tienen que ir de más general a más concreto. Para marcar, por ejemplo, las venas de las manos, primero tiramos una línea gruesa y pasamos el smooth, y ya poco a poco vamos dándole formas, pequeñas formas, y vamos moviendo y vamos utilizando nuestros pinceles para darle más detalle. De todos modos, si quieres aprender a utilizar los pinceles o saber qué pinceles son los que se utilizan básicamente para hacer esculturas como la que acabáis de ver, o si queréis hacer esculturas como esta y saber los pinceles que yo utilizo, dejádmelo saber en los comentarios para que yo haga un vídeo y os lo explique. No obstante, a modo de resumen, las brochas que yo más utilizo dentro de Blender son Smooth, es un básico, hay que saber utilizarlo, Draw Sharp, Crease y la herramienta de Grab, también para mover los polígonos, porque a veces un dedo se nos ha ido un poquito para allá, pues para poder moverlo agarramos la brocha de Grab, y si le damos un tamaño bastante grande podemos modificar un poco la posición del dedo. Y digo un poco porque si la movemos mucho se deforma por completo. Tampoco es una herramienta que nos permita mover a nuestro antojo. Podemos mover pero dentro de unos límites. Y para poder mover y que no se nos deformen mucho las cosas, mi consejo es que la hagáis poco a poco, poquito a poco, y si tenéis que mover de un lado, luego intentad siempre mover desde el otro para que se deforme más o menos igual por un lado y por el otro. Así que a grandes rasgos así es como funciona la escultura. Lo primero que tenéis que saber es hacer un buen blocking, aplicar la escala de ese blocking y luego ir juntando las piezas con el join. Control derecho sobre las piezas seleccionadas, hacemos join y luego el remesh. Así que si te ha servido, dale like, muchas gracias, yo soy Sikoner y me despido. Hasta luego.